Las bicicletas eléctricas se han convertido en una buena opción para la reducción del Con más autobuses eléctricos en el transporte público, lo que ha transformado al país sudamericano en un referente mundial de la electromovilidad, gracias a sus políticas de Estado que aseguran la participación de los inversionistas y la cooperación internacional encabezada por China. Después de 3 gobiernos presidenciales diferentes, la región metropolitana de Santiago suma a la fecha 2.480 máquinas eléctricas, además de 150 repartidas en las ciudades de Antofagasta, La Serena, Coquimbo, Rancagua y Valparaíso. Desde el primer momento de su existencia, el hombre se mueve, anda y desplaza. Quiere ir cada vez más lejos, y para satisfacer sus propósitos, indudablemente tiene que inventar de sistemas o maneras de desplazar un determinado contenido de un lugar a otro. Estos se clasifican en medios terrestres, aéreos y acuáticos. Bogotá de finales del siglo XIX. Bueno, nuestra historia arranca a finales del siglo XIX. Pensemos en esa Bogotá, una ciudad que está creciendo a un ritmo impresionante, y con ese crecimiento surge una necesidad urgente. ¿Cómo conectamos a toda esta gente? Y aquí lo tienen, el primerísimo sistema de transporte público de la ciudad. Esto de verdad fue un cambio revolucionario. O sea, por primera vez, la gente no tenía que depender de caminar o de tener un animal para poder moverse por Bogotá. Fue un antes y un después. $800.000 de la época. Eso fue lo que pagó la ciudad en 1910 para comprarle la compañía a los privados. Y uno se pregunta ¿por qué? Pues muy simple, el sistema ya era esencial, era vital para la ciudad, pero el servicio era tan malo y había tantas quejas que la única salida que encontraron fue que el gobierno tomara las riendas. Y con el control de la ciudad, el sistema vivió su época dorada. Se modernizó, creció, se convirtió en un ícono cultural. De verdad, esos tranvías eléctricos y sobre todo las famosas Lorencitas con su diseño aerodinámico eran el símbolo de una Bogotá que miraba con optimismo hacia el futuro. Apareció la rueda, uno de los inventos más maravillosos de la historia. Este facilitaba el transporte de materiales pesados y con ella se inició el desarrollo de todo tipo de transportes terrestres. La rueda permitió la evolución de los medios de transporte y la llegada del hombre a lugares lejanos en cada vez menos tiempo. Podemos distinguir la evolución del transporte terrestre de la siguiente manera. La carreta. Esta fue la primera aplicación que el hombre le dio a la rueda para sus propios fines. La carreta dispone de 2 ruedas y utiliza la tracción animal para lograr el desplazamiento. La bicicleta. En plena Edad Media aparece la bicicleta, cuyos componentes básicos son 2 ruedas, pedales, un manillar para controlar la dirección, un sillín para sentarse y un sistema de hierros que unen todos estos elementos para lograr el desplazamiento. Este se obtiene de forma mecánica al girar con las piernas los pedales que a través de una cadena hace girar las ruedas. La bicicleta evolucionó a la motocicleta, la cual incluía todos los elementos de la bicicleta, más una caldera de vapor en la parte trasera. Ha ido evolucionando hasta nuestros días, suprimiendo poco a poco elementos como los pedales, mejorando el tipo de motor, incluyendo elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos, hasta llegar a la moto que conocemos hoy en día. El automóvil. Aunque ya en 1700 se desarrolló el primer vehículo propulsado a vapor, no fue hasta 1866 cuando se inventa el primer vehículo con motor. En la actualidad han evolucionado notablemente, incluso hasta tener incorporados sistemas digitales tales como GPS y lectores internos del motor que le indican al conductor muchos datos extras acerca del estado del vehículo, del motor, de la conducción y de... Empresarios con sus buses creciendo por todas partes, sin ninguna regulación, llenando el vacío que el Estado no podía cubrir. Y bueno, lo que era de esperarse, pasó.
Para los años 90, el sistema público simplemente colapsó. La liquidación oficial de la empresa estatal en 1991 fue la crónica de una muerte anunciada. Y esto marcó el final de una era, sí, pero también fue el inicio de un problema gigantesco. Así que, con el Estado fuera del mapa, el transporte quedó totalmente en manos de operadores privados. ¿Y el resultado? Pues un caos. Un caos absoluto que estaba llevando a Bogotá a un punto de parálisis total. Y aquí vemos los síntomas de esa crisis. O sea, había una sobreoferta de buses brutal. Las rutas solo iban por donde era rentable, claro, y en las calles se vivía la famosa guerra del centavo. Una batalla diaria, literal, entre conductores por cada pasajero, porque no tenían un sueldo fijo. Esto no solo destruyó las calles, sino que la calidad y la seguridad del servicio, eran pésimas. La ciudad estaba en un verdadero colapso de movilidad. En medio de este caos, con la ciudad totalmente paralizada, los planificadores tenían que hacer algo drástico, y encontraron la respuesta en una idea que estaba sonando con fuerza en otras partes del mundo: el bus de tránsito rápido, el famoso BRT. La fórmula, impulsada por el entonces alcalde Enrique Peñalosa, era, la verdad, bastante audaz. A ver, la idea era construir un sistema que tuviera la eficiencia y la velocidad de un metro, pero en la superficie, con buses. ¿Cómo? Con carriles exclusivos, buses grandísimos, articulados, estaciones donde se pagaba antes de subir, todo un sistema integrado. Y a este invento lo llamaron Transmilenio. Y así, justo con el cambio de siglo, el 18 de diciembre del 2000, arrancó a rodar el primer Transmilenio por la avenida Caracas. Esto cambió para siempre la cara de las grandes avenidas de Bogotá. Los buses rojos articulados se convirtieron de la noche a la mañana. La experiencia que se ha tenido es crecientemente positiva, subrayó Muñoz, y agregó que los usuarios están muy satisfechos con los autobuses de origen chino. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. El funcionario resaltó que la capital chilena es la ciudad fuera de China con más autobuses eléctricos en su flota pública. Según datos oficiales, Chile encabeza esta lista seguida por Delhi, India, con 1.650 buses, y la capital colombiana de Bogotá con 1.486 máquinas eléctricas. Con la última licitación del transporte en Santiago se sumarán 1.267 buses eléctricos en 2025, y la capital chilena completará el 50% de su flota como eléctrica. Todos los autobuses eléctricos que circulan en el transporte público chileno son de origen chino, debido a que las empresas que se adjudican las licitaciones han preferido la tecnología del país asiático.